Bienvenidos a TNT Conversaciones, estamos aquí en el CCK, en la hemeroteca, donde hoy vamos a charlar con Gustavo Mossi, que es precisamente el director del CCK, músico y productor. Gustavo, ¿cómo va? Bien, muy bien, encantado. Muchas gracias por esta invitación. Y muchas gracias por recibirnos en esta temporada 2019 aquí en el CCK. Fue un placer que estén aquí, en este espacio, donde aparte generamos permanentemente producciones audiovisuales, y es un espacio ideal para esto, así que me encanta que estén aquí. Cuando la administración del presidente Macri asume en 2015, se encuentra con el CCK terminado ediliciamente en la cuestión arquitectónica, pero todavía con poca actividad cultural, y hubo casi un desafío que fue construir esa oferta. ¿Cómo fue? ¿Y qué se hizo? Sí, bueno, fue un momento interesantísimo porque era, había que pensar en acción, en realidad, hacia dónde se dirigía un espacio de esta escala, hacia dónde poníamos la proa, para lo cual era importante contemplar la escala de este espacio y había que proyectar a 5 o 10 años hacia adelante. Es inevitable que un lugar como este represente una caja de resonancia de la cultura federal y que por otro lado represente un faro cultural al sur del continente que proyecte la cultura argentina hacia el mundo. Es decir, como que este espacio, por supuesto, tiene que ver con, con esas características. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera, exactamente. Para lo cual había que en realidad había que resolver algunos aspectos edilicios que todavía no estaban resueltos porque, claro, la inauguración fue un poco precipitada, o sea que había que terminar de entender cómo funcionaba esto que era el viejo Palacio del Correo, que tiene características de un edificio histórico, pero a su vez todo el espacio de las salas, la parte nueva de la construcción, que no tenía hasta ese momento una dirección de infraestructura, ni había una dirección general tampoco dentro del CCK como para ordenar roles, es decir, que hubo que había pensar. Aspectos de gestión antes de resolver un programa cultural, digamos. Exacto, sí, porque bueno, sucedió lo que sucede cuando un espacio se inaugura, entonces estaba planificación, estaba cultura, algunos programas de presidencia, conviviendo aquí sin una articulación fuerte, con buenas intenciones en muchos casos, pero con una superposición de tareas que hacía que nos chocásemos por los pasillos, digamos. Entonces, lo primero era ir pensando en una estructura institucional, ir delineando la actividad, el contenido en función de estos objetivos que te comentaba recién, que tienen que ver con poder reflejar la cultura argentina en toda su diversidad, con el armado de los equipos, y todo esto fue bastante rápido en realidad. En unos meses estuvimos ya poniendo a punto la sala sinfónica, la Ballena, trabajando con la orquesta sinfónica para ir afinando. Es una sala que suena maravillosamente bien, pero había que seguir trabajando algunos aspectos acústicos, las artes visuales, ir viendo algunos programas para las artes visuales que funcionen de manera transversal con el resto de los contenidos, y fijamos como prioridades disciplinarias la música, las artes visuales, la infancia, el espacio dedicado a la infancia, la filosofía, el pensamiento, la literatura y el sonido y el arte digital, como, digamos, disciplinas que tienen que ver con los espacios, muy vinculadas también a la posibilidad que ofrecen estos espacios y que funcionan de manera transversal, es decir, hay un intercambio permanente de información entre diversas áreas que hace que pensemos este lugar de manera conceptual, porque si no se transformaría en un montón de acciones aisladas dentro de un espacio enorme. Y a la vez es una pieza que tiene que encajar con el resto de la oferta cultural de una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Tal cual. Es enorme. Tal cual. Y eso yo creo que es estratégico, porque el poder contemplar el trabajo de muchos productores, sobre todo productores independientes que apuestan a propuestas de riesgo creativo, para no distorsionar el sector, no distorsionar y no perjudicarlos, hay que trabajar cerca de ellos. Es decir, la idea es poder trabajar fuertemente sobre la divulgación y la generación de nuevos públicos y no competirle, por poner un ejemplo, a los clubes de jazz que están en las inmediaciones. Entonces, eso requiere un diálogo permanente y pensar estrategias de
de divulgación, de difusión y de convocatoria distintas, y distintas herramientas. Se planteaba en ese tema el tema de la gratuidad como inamovible. Bueno, era un tema también para discutir, para charlar y para conversar. O sea, siempre con la idea de que haya una presencia fuerte de parte del Estado en el acompañamiento de la cultura o de aquellas expresiones que tienen dificultad de inserción en el mercado, hay que ver también la posibilidad de utilizar distintas herramientas, sponsoreos o en algunos casos entradas populares incluso, que permitan sostener una actividad continua y me parece como más razonable y lógica en relación al medio. Había algunas ahí controversias en torno del CSK. Uno, el tema del nombre, que al final creo que se terminó diluyendo, ¿no? Sí. La polémica a partir de la construcción de la marca CSK vinculada a la cultura. Y la otra es la competencia con el Teatro Colón, ¿no? Como si fuesen Boca River. Es cierto. En relación al nombre, a mí me encanta ver cómo el espacio cobró identidad a partir del contenido. Es decir, yo creo que la forma que la gente, los artistas, se apropiaron de este espacio, terminó dándole un perfil, terminó dándole un espíritu contemporáneo, en el que conviven la tradición y la vanguardia, en el que uno puede encontrarse con públicos muy diversos, y esto es lo que me gusta de este espacio. Uno se encuentra con las familias que vienen al espacio infancia, con la gente que viene a aprender a bailar tango en la Plaza Seca, con los amantes de la música sinfónica o diferentes tribus por el ciclo de test de rock en ascenso, o los que están interesados en el arte y la tecnología en el quinto piso. Todo eso, esos públicos conviven e interactúan, que para mí es lo que hace rico este espacio, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad de la sorpresa, de una experiencia diferente a cualquier otro centro, no se parece a ningún otro centro cultural. Entonces, más allá del nombre del CSK, del Centro Cultural Kirchner, como Bicentenario, como se llame, me parece que lo que sucede aquí es absolutamente inclusivo, convoca públicos diversos y como vos decís, yo creo que pasó a un segundo plano en la discusión acerca de cómo se llama. Y lo otro, la supuesta rivalidad con el Teatro Colón. Yo creo que son espacios bien diferentes y complementarios. Totalmente. El Teatro Colón es un teatro que, por sus características históricas y edilicias, está consagrado a la música lírica, a la ópera, al ballet, y tiene una temporada compleja también por el armado de su grilla, tiene que todo este contenido sucede en un mismo espacio. Es una sala, un milagro acústico, como diría el maestro Barenboim, y es una sala que tiene prestigio internacional, pero en este espacio en realidad podemos abrirnos a otras expresiones, en principio por el momento en que nace, por el momento en que empieza a andar esta institución, por también algunas cuestiones edilicias. La sala es una sala, la sala sinfónica, la ballena, digamos, es una sala que funciona muy bien para música sinfónica, es realmente increíble, es una maravilla en términos acústicos, pero funciona muy bien para música de cámara y también para música popular. La sala argentina, lo mismo, es decir, tiene espacios que son muy dúctiles, muy versátiles y que permiten un planteo muy abierto y contemporáneo. Sucedió, ahora que nombré a Barenboim, en 2018, cuando él hizo Tristán y Isolda en el Colón, que hizo la ópera en el Colón y hizo el repertorio sinfónico con la Staxtapel, la orquesta con la que él viajó en esa oportunidad, en la sala sinfónica del CSK. Lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de los dos mundos, exactamente. Por lo tanto, me parece que eso es lo que tiene que suceder en una ciudad como esta, que la programación funcione de manera complementaria y articulada. Dos veces te dieron la llave de un lugar que había sido industrial, el correo en este caso, y una usina eléctrica en el caso de la usina del arte. ¿Cómo es esa sensación de encontrarte? Por ahí un edificio reciclado en los dos casos, pero vacío completamente, y a la vez con una carga simbólica importante, ¿no? Por el pasado, por el patrimonio, por lo que eran. Sí, en principio es apasionante, por supuesto. En el caso de la usina, el desafío pasaba en gran parte por generar un polo cultural en una zona postergada.
que tenía una tradición cultural enorme, La Boca, pero que no tenía un desarrollo fuerte. Incluso el reciclado, la puesta en valor de la usina empezó antes que la reforma del resto del espacio, ¿no? Exactamente. La usina fue de alguna manera como una punta de lanza, fue pionera en esto de empezar a modificar algunos hábitos y a modificar el entorno barrial. Hoy la usina está mucho más cerca. Me tocó empezar a trabajar en la usina, parecía un lugar inhóspito. Desde el punto de vista de la infraestructura es maravillosa, la sala está diseñada acústicamente por los mismos ingenieros acústicos que trabajaron en la restauración del Teatro Colón y trabajaron también en la construcción de esta sala de acá del CCK, es decir, Gustavo Basso y Sánchez Quintana. El tratamiento acústico es muy similar y con distintas características. Aquella es una sala dentro de características de excelencia, como más brillante en su sonoridad. El Colón es una sala más aterciopelada en su sonoridad y esta sala de acá del CCK es intermedia. Es decir, que la ciudad tiene 3 salas de excelencia acústica con características diferentes. Es muy sutil, pero es perceptible. Y la usina para mí tenía ese desafío cuando Armando Marri me convoca para dirigir la usina. El desafío era cómo ampliar el circuito cultural y que no todo sucediese en el centro o en barrios donde ya había un desarrollo. Y eso fue realmente, creo que fue un proceso exitoso, porque lo que no, resignamos nunca fue la calidad, la excelencia de la propuesta artística. Y eso fue muy valorado no solo por los vecinos y por las agrupaciones y las asociaciones del barrio que venían trabajando en cuestiones culturales, sino también por toda la ciudad. Entonces se instaló como un lugar de propuestas de calidad al sur de la ciudad. En cambio, el desafío aquí era diferente en principio porque había que diseñar una estructura institucional y por otro lado la escala es otra. La usina son 10.000 metros cuadrados, este es un espacio de 116.000 metros cuadrados, donde convive un área noble y un área moderna, contemporánea, donde hay otro tipo de desafío institucional, pero los dos tuvieron un momento fundacional, lo cual agradezco muchísimo, porque aparte la confianza que Hernán depositó en mí es enorme y él aparte siempre tuvo muy claro hacia dónde dirigir estas instituciones, ¿no? Gustavo, después del corte, creo que hablemos de una cosa que ahora ya es bastante parte de la cotidianidad de Buenos Aires, pero que me parece que en su momento fue medio exótico, que es eso de que haya un campeonato de tangueros, ¿no? Pero va a ser después de la pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, aquí en la Hemeroteca del CCK, charlando con Gustavo Mossi, que es director del CCK, músico, productor. Gustavo, había quedado pendiente la pregunta del campeonato de bailarines, de tango. Sí, que es un gran suceso y que aparte hace varios años que viene convocando gente de todo el mundo. Me tocó dirigir el festival y el campeonato desde el 2007-2008 en adelante. Fueron 8 años que estuve a cargo de la dirección artística de Tango Buenos Aires Festival y Mundial, que convoca, por un lado, durante el festival a músicos, distintas agrupaciones. La idea mía en ese momento fue poder reflejar una agenda lo más abierta posible, una escena, o sea, como es la escena del tango en este momento, que yo siento que es un momento dorado del género, sobre todo
porque desde hace un par de décadas hay una sistematización de la enseñanza de la música popular que no existía en los 40 o los 50, es decir, que aparece una nueva generación muy formada, muy virtuosa, que empieza a desarrollar un lenguaje propio, que empieza a ocupar la escena del tango en diferentes versiones, diferentes modalidades, o sea, las orquestas que forman parte de la milonga, las orquestas bailables, quiero decir, aquellos que desarrollan lenguajes propios, no necesariamente bailables, hay una nueva poética, y esto me parece como un fenómeno interesantísimo en ebullición. La combinación con la electrónica, ¿no? La combinación con la electrónica, exactamente, digamos que tuvo bastante que ver con una proyección internacional del género hace un tiempo. Y el mundo del baile. El mundo del baile fue de alguna manera lo que reinstala internacionalmente, lo que reinstala el tango. El circuito milonguero es un circuito que empezó a convocar progresivamente más gente joven, interesado en un formato que en realidad respondía a una tradición, inclusive en algunos momentos como bastante rígida, y que empezó también a flexibilizarse. Es decir, que me tocaron unos años interesantísimos de dirección artística del festival, porque pudimos ir viendo una transformación, tanto en el baile como en la música, sumamente interesante, y ciertas tensiones estéticas que tienen que ver con un género que está vivo, que está en movimiento. Y esas tensiones, la idea era poder exponerlas y poder mostrarlas en el festival, y generaban a veces algunas controversias, algunas polémicas que a mí eran bienvenidas, y el público fue como acostumbrándose y acomodándose a esas diferentes manifestaciones. Inclusive había diferentes públicos que acudían a las diferentes propuestas del festival. El Festival Mundial en realidad empezó a interactuar también porque se empezó a hacer en agosto, en una misma fecha, y ahí el mundo del baile y de la música interactuó de una manera que me parece sumamente interesante, y generamos muchas encomiendas con repertorio para bailar, por ejemplo, nuevos repertorios bailables, y el campeonato sigue siendo sin duda un fenómeno fuertísimo, convocante. Empezamos a hacer en ese momento las finales en el Luna Park, lo que le dio una masividad, y aparte la transmisión por televisión y streaming después de las grandes finales. Sabés que se dividían la final de tango escenario, la de tango salón, la de pista y la de escenario, que tiene diferentes características, incluso convoca diferentes públicos. Y todo esto me parece que hace una escena efervescente, interesantísima, que hoy continúa en el tango y que bueno, va cambiando de formas, pero que me parece que encuentra ahora un lenguaje en el que se rescata algo de aquellas orquestas tradicionales, de aquellas típicas exactamente, pero con una impronta propia de muchos compositores que fueron creciendo a lo largo de estos años y que se fueron incluso proyectando internacionalmente. Para mí, justamente, que no estoy en el mundo de la música, ni del tango específicamente, ni no sé bailar y demás, una cosa muy contundente del festival y del mundial es la evidencia de la inserción internacional que tiene el tango, ¿no? Con todas esas caras de distintos rasgos y de nombres impronunciables que vienen y bailan el tango extraordinariamente, y que muestran esa inserción del género rioplatense, ¿no? ¿Está suficientemente aprovechada esa inserción Buenos Aires en términos culturales, económicos, turísticos, o hay margen todavía para crecer? Hay margen para crecer. En ese momento nosotros trabajamos fuertemente en esta idea de proyectar, de la proyección. Fue cuando en realidad impulsamos el tema del tango como patrimonio de la humanidad, que realmente salió, y esto ayudó, por ejemplo, en el tándem Buenos Aires-París a tener el tango como un eje que fue una actividad exitosa de intercambio entre París y Buenos Aires, el tango como uno de esos ejes. El trabajo con las subsedes que hay en todo el mundo, porque vos sabés que compiten en diferentes subsedes y después vienen a Buenos Aires. Hay eliminatorias. Hay eliminatorias. Como mundial, ¿no? Con una lógica y un criterio de competencia común, y luego
los ganadores participan en las semifinales y en algunos casos en la final del Mundial. Es decir, hubo todo un trabajo estratégico en relación a esa proyección que el tango tiene mundialmente. Pero yo creo que es una marca fuertísima. Por suerte todavía hay mucho para hacer en ese sentido. Y también sucede lo que el turista o la gente interesada en el género lo que quiere es encontrarse con las expresiones más genuinas, no necesariamente con los formatos turísticos. Claro. Ahí están las milongas, tal vez. Ahí están las milongas. El circuito milonguero es un circuito que atrae gente de todo el mundo y que por suerte sobrevive, porque no es un gran negocio la milonga, sobrevive en gran medida gracias a una vocación fuerte de quien sostiene esos espacios. Y por suerte sobrevive con ese mismo espíritu, ¿no es cierto? Nosotros ahora hicimos hace poco, porque algo que pasó en el CCK interesante es la pertenencia al sistema de medios. Claro. Eso nos dio la posibilidad de generar producciones audiovisuales a lo largo de este tiempo y dejar un reflejo de la escena contemporánea. Entre otras cosas, realizamos un programa que se llamó La Hora del Tango, en el que convocamos un poco a todo ese universo tanguero en sus diversas formas, a los referentes de que había desaparecido un poco, ¿no? Hasta entrados los 90 había tango en televisión, después medio que se licuó esa presencia. Sí, me parece interesante en este momento pensar que el tango vuelva a la televisión y a su vez pueda formar parte de los diferentes soportes digitales. Es decir, es muy diferente producir ahora un programa, ya que es un programa que queda para el futuro en diferentes soportes. De hecho, en la plataforma Contar, en la plataforma digital, donde nosotros tenemos el canal del CCK, uno puede ver 26 capítulos de ese programa que ya son como de colección, son una especie de evidencia de las preocupaciones estéticas de los tangueros de este momento. Es decir, que yo creo que hay una línea de continuidad entre aquello que veníamos haciendo en el Festival de Tango y lo que sucede ahora, porque en esta idea también de proyectar el género internacionalmente, estos programas de alguna manera cumplen una función y aparte se genera mucho interés en los distintos mercados por este material, ya que no hay tanto aparte. Nosotros hicimos Café de los Maestros con Gustavo Santaolalla, que fue un rescate. O sea, Gustavo me llamó para trabajar en esa producción, tuve la suerte de convocar para esa producción y la hicimos en el momento justo, en el momento preciso, porque pudimos convocar a 20 grandes figuras de los 40 y los 50 en su plenitud, aparte. Y lo que representó Café de los Maestros en el exterior fue impresionante y de alguna manera me parece que tiene que ver con esto que hablábamos, o sea, era la posibilidad del encuentro con lo más genuino y demuestra el interés que hay en el exterior y la necesidad que hay de generar productos. Creo que todavía no hay un trabajo articulado y fuerte como para poder aprovechar una marca de semejante potencia. Que es el tango, y que probablemente en el interior de la Argentina se refleje en otros géneros populares. Tu trabajo y tu corazón como músico han estado en los géneros populares, ¿no? ¿Cómo es ese mapa de géneros populares argentinos, un país tan grande y tan diverso como la Argentina? ¿Qué oportunidades hay ahí? ¿Cómo dialogan entre ellos? Sí, por suerte hay una producción enorme, tan grande que nosotros acá en el CCK tenemos 900 conciertos por año, o sea, y no se agota. Es decir, por suerte este país tiene un nivel y una cantidad de música, de calidad, en diversas formas, realmente asombrosa, y sucede también que en estos últimos tiempos, esto que comentamos recién que pasó con el tango, sucedió con la música popular en general, la posibilidad de que la transmisión de conocimiento se dé también a partir de una sistematización de esas formas populares. Desde el CCK intentamos, y en realidad comenzamos a realizar una serie de articulaciones con diversas salas, con la idea de poder tener espacios asociados, como el Teatro Vera en Corrientes, por ejemplo, o el Teatro Mendoza en Mendoza, o articulación con el Teatro San Martín en Córdoba, el Libertador, ¿no? De Córdoba, con la finalidad de poder trabajar en esa red, en ese intercambio. Otro de los programas que hicimos fue Universo Chamamé, porque el chamamé está en un momento parecido al tango, ya que hay distintas generaciones. Hay una generación joven
muy virtuosa que viene haciendo fuerza, ocupando espacios en los festivales y extendiendo las fronteras estéticas del género. Pero esto sucede con todas las pasa con la chacarera, pasa con la samba, pasa con la música andina, pasa con la música cuyana, obviamente con el litoral, que hay nuevas formas de la canción que empiezan a instalarse y que empiezan a ocupar un espacio y generar espacios propios más allá de los grandes festivales. Ahí a ese nicho, a ese sector, a esa franja, es donde a mí me parece que hay que me interesa especialmente trabajar, porque son aquellos artistas que se animan a correr algunos riesgos creativos y que son en general los que terminan luego produciendo esas pequeñas revoluciones estéticas que marcan los rumbos de los diferentes géneros. Son los innovadores. Exactamente. Un párrafo final sobre la murga, que no la mencionaste. La murga, que es un género urbano, un género del Río de la Plata en realidad, que conservé varios años de mi vida, con la certeza de que en el bombo con platillos se encierra de alguna manera, hay una síntesis de rítmicas porteñas rioplatenses interesantísima. Está ahí la milonga, está la inmigración italiana, española, bueno, como la murga se alimenta de los acontecimientos del año, también está en permanente cambio, y eso también es sumamente interesante y todavía conserva algo que es muy raro ahora que se ha como homogeneizado mucho, conserva identidad barrial, es decir, no es lo mismo la forma en que suena la murga de la Boca que la de Saavedra o la de Palermo. Aún hoy en día uno puede descubrir rasgos de identidad en las diversas formaciones. Me parece un género que también tiene una posibilidad de desarrollo enorme y que creció mucho cuando empezaron a interactuar artistas de diversas disciplinas. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones charlando con Gustavo Mossi, director del CCK.